the time. You become responsible for things such as making and attending appointments, sourcing and administration of medication and supplies, ensuring patients are well fed, bathed, nurtured and cared for, payments and invoices and allocation and claiming, taking responsibility for the whole picture. But at some point we're also still just parents, and it's important to remember that that's often how we feel. And as a parent you need time to laugh, cry, mourn, do whatever it is that you feel like you would do if you were a normal parent. This is still our child, and it never gets easier hearing that something's getting worse or that there might be more bad news to come. And often we need the space to mourn the child that we lost and the healthy child that we thought we were going to have, and you need time to accept the child that's been replaced as a rare disease patient. Some days are worse than others. Some days can be very overwhelming and traumatic. Most days, I would actually say, are overwhelming. And my advice to parents is to always establish the fundamentals. Work out what it is that is absolutely necessary, and on the really bad days, focus on only doing that. It's not a great idea to plan to overachieve in this community. You just need to learn to cope, because coping is surviving. A reminder to moms and primary caregivers to always look after yourself as well. You cannot pour from an empty cup. And then lastly, siblings. And this is something that I'm very passionate about. I had my daughter, when she was about 3 years old, run and kick her toe against a table. And she threw herself on the floor like her foot was coming off. And I said to her, Jordan, it's not the end of the world. She turned around and said, but you never take me to the doctor. And it was in that moment that I realized that I'd made a huge mistake in parenting her. And I'll be honest, for me it's been difficult. I became a mom to Jean first, so my knowledge of parenthood has always been confined to being a mom of a rare disease patient. I'm not sure what sort of parent I am to a normal child. And I can tell you that children, as siblings especially, have the same feelings of isolation and being forgotten, hurting and being ignored as that of the patients. The difference is that their feelings are not recognized. And not recognizing them in that sibling doesn't necessarily negate the feelings of them. Siblings also often feel guilty about feeling that they should be getting more when their sibling is battling so much. And they should also be allowed to swing backwards and forwards between denial, hate, bitter, anger, just as we as parents do. Siblings are also impacted by lack of available time from the parents for them, lack of available funds to do the things that they want to do. They often are running around and their entire lives depend on the sick child's schedule. They're not being able to plan their own days. An immense sense of responsibility overtakes them. I know my daughter at the age of 4, if my son drops something, knowing that it's difficult for him to pick it up, she'll jump up and grab it for him. At even the tiny age that she is, she's become a caregiver to him in some way. They need to be supported and recognized as being a part of the solution, and empowered from a young age to be a part of the family, not just feeling like they're members. So the conclusion for today is that problems affecting our families are unique, but that so is the love that we receive from these unique children. And would we change it? No, we wouldn't. Thank you very much, Kelly. And I think what Kelly has really shown here is snapshots of the feelings and concerns and needs of parents and families and others in the family, and regardless of which disease you may have. I think we all go through the same feelings. So, thank you. So, our next two speakers are really going to address the realistic hope that Kelly just mentioned. First from a researcher perspective, and then from some pharmacology from a pharmaceutical industry perspective. So we'll ask Dr. Luis Pereira to give us that researcher perspective. Thank you very much. Muchas gracias, Steve. Tengo un anuncio. Los próximos panelistas van a hablar en español. Disculpas para los visitantes.
me pidieron que me presentara. Yo soy bioquímico y biólogo molecular. Trabajo hace unos 30 años en errores innatos del metabolismo, fundamentalmente en la parte de diagnóstico y en lo que se llaman nuevas terapias, construcción de vectores para terapia génica, expresión de proteínas recombinantes en Pichia pastoris, que es una levadura, y en una bacteria, con miras a producir proteínas que puedan ser utilizadas para el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, debo comenzar por decir que estamos hablando de un grupo de solo 800 a 1000 enfermedades genéticas. Y cuando ustedes miran el espectro de todas las enfermedades genéticas, son 6000 o más. Es un grupo de enfermedades que en cierta forma son afortunadas, porque muchas de las terapias que se han desarrollado para tratar estas que se suponen que son las más fáciles de tratar, y ustedes posteriormente verán todas las complejidades. Se diagnostican examinando la proteína o el gen o los metabolitos que se acumulan por la actividad deficiente de la proteína. Cuando dije que solo conocíamos algunas, es porque cuando ustedes vieron en la conferencia anterior el número de genes que hay en el genoma humano son 25.000 o 30.000. Entonces, potencialmente el número de errores innatos del metabolismo podía llegar a ese o a un número aún mayor. Y ya les decía que son más fáciles de tratar que otras enfermedades, pues solo se tiene que reparar un gen. En cambio, en las multigénicas deberían reparar varios genes, y en las multifactoriales hay componentes no solo genéticos, sino medioambientales. Pero habiendo dicho eso, debo hacer otra aclaración. Los que trabajamos en errores innatos del metabolismo hace algunos años creíamos, como la mayoría de la gente, que todo lo que nosotros somos está programado en los genes, lo cual a medida que avanza el conocimiento se ha ido borrando del conocimiento, o se ha ido cambiando, pues lo que sabemos hoy en día es que aún estas enfermedades monogénicas tienen un alto componente de lo que se llama epigenético, es decir, que no está programado en los genes. Pero una cosa sorprendente es que recientemente se ha comenzado a hablar que aún esos factores epigenéticos de pronto se pasan de padres a hijos mediante mecanismos diferentes a los que hablamos. Y dos de los ejemplos que se mencionan son la adicción al tabaquismo y la obesidad. El diagnóstico, como se mencionó, se puede hacer en una gota de sangre, y mi posición en este momento es que a medida que avanzan las tecnologías, el diagnóstico será cada vez bastante más amplio, y que podremos, o que estamos diagnosticando aún más de lo que podemos interpretar o de lo que podemos tratar. Los tratamientos, ya veíamos que se tratan reemplazando la proteína defectuosa, y tal vez la forma más fácil para los que no estén familiarizados es la diabetes por deficiencia de insulina. La insulina del diabético, de este tipo de diabetes, no es funcional. Entonces se
fabrica una insulina funcional en bacterias. En este momento antes se extraía de páncreas de cerdo, pero tenía muchos problemas. Entonces ahora, utilizando las metodologías que veremos posteriormente, se puede sintetizar en bacteria, y esa bacteria se le ha insertado el gen normal humano para que la bacteria sintetice insulina con todas las características de la molécula normal. Se puede utilizar también otros mecanismos. Ya se mencionó en la fenilcetonuria el uso de chaperonas. Las chaperonas son moléculas que hacen que cuando una proteína está deficiente y no se pliega mal y por tanto no es funcional, le ayudan a que se pliegue en la forma correcta y que realice su función normal. Pero cuando hay acumulación de sustancias en la sangre, se utilizan quelantes o otras drogas como la carnitina, ayudan a contrarrestar los efectos tóxicos de estas sustancias. Estas sustancias a menudo tienen unos efectos tóxicos, pero con las nuevas tecnologías de diseño se podrán cada vez diseñar medicamentos que sean menos tóxicos y más efectivos. La terapia de reemplazo enzimático hasta ahora ha sido exitosa para unas 10 enfermedades, y estamos hablando de varios miles de enfermedades a tratar. Pero aquí menciono dos, POMC y Gaucher, no neuropático, que han mostrado la terapia de reemplazo enzimático ser muy efectiva. Otras, por ejemplo, las que tienen compromiso óseo, no han demostrado ser tan exitosas, fundamentalmente porque el hueso tiene una circulación muy pobre y las terapias o la enzima no llega al hueso. La buena y mala noticia es que las enzimas que se han producido son las menos complicadas de sintetizar. La mayoría son únicamente de una subunidad, y recientemente se está sintetizando para Tay-Sachs y demás. Pero hay enzimas que tienen 48 unidades, por ejemplo. Entonces, sintetizar una proteína de esa se necesita insertar 48 genes y sincronizarlos para que todos se expresen en igual cantidad y al mismo tiempo. La enzima permanece corto tiempo en circulación. Se tiene que inyectar cada 8 o 15 días, y esa es otra limitante grande que en el caso de optimizarse, digamos que se podría duplicar o triplicar el tiempo, pero yo diría que quizás mucho más allá de eso no vamos. Hay unas formas que quizás mi colega que habla de Genzyme, de liberación lenta de moléculas que sirven para liberar tanto las enzimas como otros medicamentos en una forma más programada. Y habrá ciertas bombas de infusión, como la que se utiliza para la insulina, en que se le puede colocar a los pacientes, pero aún no tenemos esas tecnologías disponibles. Todas, hasta donde se sabe, producen anticuerpos, las que se sintetizan en células CHO, las que se sintetizan en fibroblastos, en zanahoria, todas producen anticuerpos. Estos anticuerpos son anticuerpos que se llaman anticuerpos no neutralizantes, es decir, que no le hacen perder la efectividad, aun cuando hay quienes piensan que
si se logra inducir tolerancia oral a la proteína, quizás la efectividad de la proteína es mayor. Entonces, los desafíos son hacer que la enzima sea más estable en circulación, disminuir la producción de anticuerpos, sintetizar enzimas capaces de pasar la barrera hematoencefálica para tratar compromisos del sistema nervioso central y sintetizar enzimas multimédicas. En cuanto a la terapia génica, es como la forma ideal de tratar estas enfermedades genéticas. Noten ustedes que aquí lo que se ve en esta transparencia es que la tecnología es relativamente reciente. De los años 1970 a 1975 se descubrió cómo cortar los genes, cómo insertarlos en virus, en bacterias, etc. Y cómo secuenciar los ácidos nucleicos. Después vino el proyecto del genoma humano, entonces ahora sabemos qué genes hay, cuáles son, y se pueden mandar sintetizar, y los sintetizan relativamente barato. La terapia génica se propuso desde los años 60, pero el primer paciente fue tratado en 1990. Hay muchos ensayos, creo que al día de hoy debe haber como 4.500 pacientes que han sido intervenidos con genes no propios, y todo venía bien hasta que un paciente de 18 años que estaba siendo tratado para un desorden del ciclo de la urea se sometió a terapia génica y murió. Después 5 pacientes que estaban siendo tratados para una inmunodeficiencia adquirieron leucemia. ¿Por qué? Porque si uno inserta un gen para reparar el defecto en un sitio no apropiado del genoma, activa oncogenes, y esos oncogenes producen tumores y cánceres. Los inconvenientes de la terapia génica se pueden resolver escogiendo mejores vectores. El vector es el virus que se usa para transportar el gen, el sitio donde se insertará el genoma, el tipo de célula a intervenir, controlando la replicación del gen para que no produzca reacciones adversas. La terapia, y ojo a esto, ha sido aprobado en China, en Rusia y recientemente en Europa, pero el costo es de 800.000 euros, es decir, $1 millón. Fue ideada para errores innatos del metabolismo, pero la mayoría de los ensayos clínicos son para SIDA, cáncer y enfermedades transmisibles. Las chaperonas farmacológicas son esas moléculas pequeñas que ayudan a que las proteínas defectuosas funcionen bien. Atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces pueden ayudar en los problemas del sistema nervioso central. Con las nuevas tecnologías proteómicas es posible diseñar más y mejores de estas moléculas, pero no son efectivos en cierto tipo de mutaciones, es decir, no todos los pacientes se van a beneficiar de eso, y se requerirá usarla en combinación con otras terapias. En cuanto al diagnóstico, usando las nuevas tecnologías no debe haber limitantes. Ya les he dicho que se puede diagnosticar más de lo que podemos entender, pero hay varias limitantes. La determinación enzimática o el daño en el gen no correlaciona con la severidad de la enfermedad. Hay factores epigenéticos o la misma interacción entre genes, pero todos estos inconvenientes se podrán resolver a un futuro mediato usando los conocimientos de la metabolómica, la genómica, la transcriptómica. Esto se hará en laboratorios que tengan mucha tecnología y capacidad de interpretación. Para hacerlo correctamente es necesario conocer la composición genética de todas las poblaciones donde hay pacientes, África, Asia, Latinoamérica. Los análisis de DNA dan más información de la que se puede interpretar actualmente. Es necesario que haya gente muy bien entrenada en todos los países y especialmente en los que tienen menores recursos tecnológicos. Mis reflexiones son: desconocemos muchas cosas respecto al funcionamiento de los genes y mecanismos de defensa del organismo.
La terapia génica ha sido la gran promesa